¿Qué tal a todos? Aquí de nuevo su amigo Pedro el Perico Moreno de BajoPensolutions.com. Como pueden ver la filmina el día de hoy, vamos a hablar de PFSense. Así es, vamos a llevar a cabo una VPN para acceso remoto utilizando IPsec, el método EAPTLS. El Extensible Authentication Protocol Transfer Layer Secure es el significado, utilizando PFSense IPsec. Y la finalidad de esto es que los clientes de manera remota tipo home office se conecten en cualquier parte del mundo para acceder a los recursos detrás de PFSense. Y vamos a utilizar también DNS porque tengo IP dinámica. Esta configuración le debe funcionar en la última versión de PFC, la 2.7.1 versión comunitaria y la 2.6 sin ningún problema. Así que, pero antes de continuar, como siempre, si les gusta el contenido, los likes son bienvenidos, compártelo con sus colegas para seguir todos aprendiendo. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, buenas vibras, aquí abajo del video de favor, y no se te pase por ahí suscribirte a este canal para que sigas aprendiendo con toda la banda. Recuerda que nunca hay que dejar de aprender. Ahora bien, vamos a ver el diagrama. Miren, esto es lo que vamos a llevar a cabo. Tenemos una red aquí protegida en Tijuana. Yo me encuentro en Tijuana, Baja California. Tengo una red, la sede se encuentra en esta ciudad. Aquí tenemos un servidor, un UDU, un ERP. La finalidad es que una vez que se establezca el túnel, el cliente que se encuentra en Monterrey, México, en Monterrey, Nuevo León, a través del túnel VPN con IPsec acceda a los recursos detrás de PFSense y de manera automática, bueno, no automática, sino que acceda también al ERP para que capture los pedidos de los clientes en tiempo real. Esa es la finalidad el objetivo de este video. Al final de cuentas es poder exponer la red de PFSense detrás de PFSense a los clientes de manera remota y de manera segura, encriptando toda la comunicación con IPsec. Así que esta configuración se basa en certificados. Vamos a crear certificados del lado del servidor, que en este caso el servidor es PFSense. Recuerden que IPsec es un modelo cliente-servidor. Entonces el servidor es PFSense. Y vamos a crear certificados en el servidor y le vamos a crear un certificado a el cliente. Ahora, por cada cliente es un certificado. Si empezaron a pasar por su cabecita y decir, entonces voy a crear un certificado para todos mis clientes, no funciona así IPsec. Si tú tratas de hacer de eso, inténtalo y vas a ver qué pasa. No te lo va a permitir IPsec, pero inténtalo. Acuérdate que a veces muchos pues prefieren la comodidad a la seguridad, ¿no? En este caso, por seguridad, así fue estructurado IPsec. Entonces, cada cliente un certificado y tenemos que entregárselo. Aquí no hay usuario o contraseña. Entonces, esta es la finalidad. Aquí está la red que está protegiendo PFSense. Aquí está la red que vamos a utilizar para el túnel de IPsec. A igual manera como cualquier VPN ocupa una red la cual no tengamos no tengamos planeado utilizarla ni a futuro. Es una red que nada que ver con la red que estamos trabajando en la infraestructura de la organización. Así que en este caso yo esta red la 10.200.200 diagonal 24 no la pienso utilizar en esta red, así que no hay problema, la voy a utilizar para crear los túneles. Porque una vez que los clientes empiezan a conectar, IPsec que empieza a asignar como DHCP IPs a cada cliente. En este caso a ese cliente le va a corresponder el túnel número 1. IPsec no va a quedarse con ningún IP, así funciona él. Entonces, así es lo que vamos a llevar a cabo la configuración. Les comentaba, mi proveedor de internet es dinámico, por lo tanto, pues no puedo estar diciendo a los clientes cada cambie mi IP, cambie la configuración. Por eso voy a utilizar el servicio de DNS y este es el hostname que voy a utilizar de DNS. De esta manera, a nivel global, a nivel mundial, los clientes me van a buscar con ese nombre a PFSense. Ya con esta información, vamos a empezar la configuración. Último punto, este tipo de configuración que vamos a llevar a cabo es un split tunnel o túnel dividido, así lo traducen, túnel dividido. ¿Qué significa esto? Una vez que se establezca el túnel, cuando el cliente quiera conectarse a algún recurso detrás de PFSense, va a pasar por la VPN. Cuando no, cuando él quiere checar su Facebook, sus redes sociales, quiere checar su correo personal allá en su equipo de cómputo y está conectado a un café internet, por ejemplo, y quiere checar, por ejemplo, un video del Peter en YouTube, va a pasar por su proveedor de internet, no va a cruzar por la VPN, o sea que no se consume este ancho de banda, se va por su proveedor de internet, pero cuando el recurso sea detrás de PFSense, sí va a pasar por el túnel, por eso es un túnel dividido. Todas las VPNs funcionan en split tunnel o full tunnel. El full tunnel, todo el tráfico pasa por la VPN, que como mucho lo manejan muchos proveedores comerciales. Sin embargo, también se puede configurar, pero en este caso va a ser split tunnel el que vamos a trabajar esta vez. Así que ya con esta información vamos a empezar con la configuración. Aquí ya tenemos PFSense listos, aquí tenemos la IP dinámica que tenemos en este momento, la IP dinámica. Está virtualizado este PFSense, el hipervisor de Microsoft, que es gratuito, viene en cualquier Windows 10, Windows 11, pero hacia arriba lo van a encontrar y es gratuito, ahí tienen su laboratorio.
Otra parte aquí, detalle que les quiero mencionar, si su procesador trae hardware de encriptación, habilítenlo. IPsec, si lo puede utilizar, lo va a utilizar. Él sí lo va a utilizar. Recuerden que IPsec trabaja a nivel de kernel y si puede hacer uso de ese chip. Así que habilítelo si lo tienen. Entonces ya con esta información vamos a empezar a trabajar. El paso número 1, voy a trabajar con el DIN-DNS, es lo primero que voy a habilitar. No voy a profundizar en IPsec porque hay mucha mejor información en internet de la que yo les puedo dar aquí. Vamos a enfocarnos en pfSense. Si quieren profundizar, les recomiendo que vayan a Google y van a encontrar mucha información de cómo funciona IPsec. Porque cuando entremos a módulos en la sección de los algoritmos y de las fase 1, fase 2, posiblemente por eso es más complejo IPsec, pero les recomiendo que vayan y se respalden la información y se informen más sobre cómo funciona si quieren profundizar en este método de hacer VPNs. Que no nada más en pfSense, muchos productos lo tienen. Así que vamos a empezar el número 1, vamos a empezar con el DIN-DNS. Así que vámonos a pfSense, el paso número 1. Vámonos a servicios, Dynamic DNS. En este caso no tengo ninguno, voy a agregar uno. El servicio que yo estoy utilizando es el de no IP. Aquí lo tengo, es el de paga. Si es el gratuito, gratuito de ustedes, seleccionan aquí, el gratuito ya es IPv4, IPv6, el mío es el de paga, que no es caro realmente, vale como $25 por todo el año, y te dan para agregar muchos nombres. Entonces yo selecciono aquí IPv4, no IP. La interfase que se va a encargar es la WAN. El hostname que le voy a dar, aquí lo tengo, es pfcddns.net. Me voy aquí, pfcd.ddns.net. Y aquí abajito el usuario con el que me firma el portal de no IP, que es mi correo. Aquí está. Aquí lo agregamos. Y aquí abajo la clave, la contraseña validada 2 veces. Listo. Y en la parte baja salvamos. No voy a poner descripción. Listo, ya lo puso en verde, significa que se sincronizó. Vámonos al dashboard. Voy a agregar aquí el widget DIN-DNS. Aquí está. Lo agregamos, aquí debe aparecerme. Yo quiero, cuando entre al dashboard, quiero ver que DIN-DNS esté funcionando y está en verde. Si está en rojo, no está sincronizado y hay que revisar qué pasó y resincronizar. En verde está correcto, bien, ya tenemos DIN-DNS. El que sigue, como les comenté, se basa en certificados. Vamos a empezar con el SEA. Vámonos a System, Certificates, la primera pestaña, Authorities, un certificado de autoridad. No tenemos ninguno. Voy a darle agregar. Voy a ponerle aquí VPN, CA-VPN- acceso remoto. Así le voy a nombrar. Voy a copiar esto. Le pueden poner una descripción más amplia a ustedes. En mi caso solamente voy a mantenerlo así de sencillo. Lo de aquí abajo lo voy a mantener igual. Chado56 correcto. 10 años correcto. Aquí le voy a poner el nombre. El sea famoso. Ahí se va a llamar. Aquí abajito ponemos los datos del país. En este caso lo adaptan a su país. MX de México, estado de Baja California, listo, la ciudad de Tijuana, y aquí abajo BOS y aquí abajo IT, y salvamos. Listo, ya tengo el CA. Con el certificado voy a firmar los siguientes certificados. El certificado del servidor, el CA tenemos que entregárselo al cliente. Vámonos a la segunda pestaña, Certificates, el certificado de pfSense. Voy a agregar uno nuevo. Aquí le voy a poner nombre similar, solamente le voy a poner como descripción CRV, de servidor el tipo. Automáticamente selecciona el SEA que creamos, solamente tenemos uno. Esto lo mantengo, igual 10 años también. Aquí en esta parte es clave, aquí vamos a colocar el hostname de pfSense, no se les pase esta parte es clave. IPsec valida todo esto, IPsec es muy estricto en estos datos para ese tipo de conexiones. El hostname de este pfSense se llama firewall3.voz.local, así le voy a nombrar yo, igualito como el hostname, .voz.local. Firewall3.voz.local, si nos equivocamos no va a dejar conectarnos. De aquí esto lo toma del CA. En la parte baja el tipo de certificado, tipo servidor. Aquí otra parte clave, también le voy a agregar el nombre del hostname del DIN-DNS que se llama pfcddns.net, colóquenselo aquí, .ddns.net. Listo, si tuvieran un IP estático, se lo agregan otra línea más, seleccionan IP y aquí colocan el IP estático. Si tuvieran uno, porque les digo, IPsec valida toda esa información. Le voy a dar aquí delete porque yo no tengo y le voy a dar aquí salvar. Listo, ya tengo mi certificado del servidor.
Este no se lo entrego al cliente, este lo mantiene solamente PFSense. Voy a agregar otro certificado más, el del usuario. Le voy a nombrar cliente 1. Voy a PFSense. Aquí le voy a poner cliente 1 como descripción, cliente 1. Así le voy a llamar a este certificado firmado por el CA. Esto lo mantengo igual. Igual 10 años. Ya si el cliente, el empleado se va, pues lo borramos y no pasa nada. El común name, cliente 1. Perdón, esto lo mantenemos. Tipo usuario y le damos a salvar. Ya tengo mis certificados. La CA, el del servidor y el del cliente. Listo. Ahora pasamos a IPsec, que es el siguiente paso. Vámonos al módulo VPN IPsec, no tengo nada. Voy a la segunda pestaña. Habilito el IPsec Mobile Client Soporte para clientes móviles. Lo habilitamos, seleccionamos Local Database. Y aquí abajo es la red privada, la red virtual, es la que les comenté, la que voy a utilizar para el túnel. Esta es la que vamos a agregar aquí. Aquí le pongo 200.200.0.24. Con eso es más que suficiente. Esta es la red de aquí abajo, no voy a tocar nada, así lo voy a mantener y le voy a dar aquí salvar. Listo, me pide la fase 1, así que no voy a aplicar cambios, voy a ir a la fase 1, le doy un clic y le pongo aquí IPsec, acceso remoto. Acceso remoto. Aquí es la versión 2, versión 1, versión 2. Voy a seleccionar la versión 2. Windows sí la soporta sin ningún problema. IPv4, así es. Si tienen IPv6, adelante. En mi caso, sí IPv4. La interfase que va a recibir el tráfico del exterior, la que va a empezar la que va a recibir la comunicación de los clientes cuando se quieran autenticar, va a ser mi interfase pública, la WAN. Aquí abajo el proposal de la fase 1, la autenticación. Vamos a utilizar el EAP-TLS, aquí lo tenemos. Mi identificador, voy a seleccionar el ACN Distinguished Name y aquí de nuevo, punto clave, Firewall, le voy a poner el nombre del hostname de PFSense. Firewall 3.bos.local. Listo. El identificador del nodo externo le voy a poner cualquiera porque se van a conectar de cualquier parte del mundo. Así que le ponemos any. El certificado del servidor, aquí lo tenemos, ARCRB, y el del autoritario, aquí de manera automáticamente lo selecciona. Listo, firewall 3.voz.local, any, pasamos a la siguiente fase. Proponer los algoritmos de encriptación. Esta es la parte más compleja de IPsec, pero cuando no tenemos la información de los productos con los cuales queremos tener una VPN, no hay documentación, tenemos que hacer reingeniería y empezar a darle muchos algoritmos para ver en cuál encaja, porque tiene por ejemplo, aquí está este listado, o sea, es un listado amplio. Aquí tenemos este listado amplio, tenemos estas opciones y estas opciones. Ahora, por eso es importante, yo voy a empezar con el GCM. Ahora, voy a darle un listado grande de algoritmos porque en algún punto con ellos se va a comunicar, yo sé. Pero en su caso, si en productos que no se pueden comunicar, que no se pueden conectar, van a tener que checar los logs. Y si no hay un algoritmo que se pongan de acuerdo, hay que estar jugando. Ingeniería inversa, tratar con cuál podemos encontrar. Ahora, un detalle importante en esta versión de PFSense, los algoritmos obsoletos ya no aparecen, ya ahora están aquí estos algoritmos. Entonces, si hay productos que ya no soportan estos algoritmos, ahí viene el problema, y es lo que está pasando ahorita, se los comento ya con varios VPNs que están conectados con otros productos, que utilizan el 3DS y todos esos obsoletos. Si actualizan esta versión ya no van a perder esa VPN, es lo que está pasando ahorita. Así que voy a parar un poco el video y regreso. Ahorita van a ver el listado que voy a agregar aquí. En un momento regreso con ustedes. Listo, ya volvimos. Miren, le voy a dar todo este listado. Más vale que sobran a que falten, Digo, en su caso, si se van a conectar con diferentes clientes, Windows, Ubuntu, Linux, Unix, Android, van a tener que empezar a jugar con estos valores. Yo le estoy dando todo este listado porque alguno de ellos va a funcionar. Estoy empezando de mayor a menor. Claro, como le digo, cuando se documenten de IPsec, valores más altos. Aquí tenemos el SHA, por ejemplo, 512, es una llave muy grande. Ahora sí, mientras más grande, claro que tiene un impacto en su VPN. ¿Por qué? Porque es un paquete más grande, porque hay más ruido en el paquete, por lo tanto tiene un valor más grande y pueden impactar la VPN. 256 se me hace un valor correcto en estos momentos. Si quieren subirlo ustedes, adelante, no hay problema. Nada más recuerden que mientras más alto, más seguro. No hay problema, siempre y cuando tengan un CPU que lo soporte, ¿no? Y adelante. Y también aquí lo mismo, mientras más alto es más seguro, pero también tiene un impacto para que empiecen a jugar ustedes con todo esto. Entonces el SHA-1, muchos Windows todavía soportan el SHA-1 y también soporta el 3DS todavía. En los logs lo pueden ver, van a ver el DS 3DS de Windows también lo pone como opción ahí.
porque ellos empiezan a negociar. Una vez que empiezan a entrar en la comunicación, empiezan a negociar qué algoritmos con el que van a trabajar. Yo tengo estos, ah mira, aquí lo tenemos. Si no hay ninguno, no hay comunicación. Y ahora va de nuevo, ¿con cuál seguimos? Porque IPsec que empieza a evaluar así como ven el listado físicamente de arriba hacia abajo, de top down como el firewall, como se evalúa la regla del firewall, así se evalúa también, por eso estoy empezando con los valores altos yo, 14, 16, SHA-256, 56, y luego me brinco a SHA-1, 16, 14, etc, etc. No hay una fórmula para esto, Ahora sí que a veces es prueba y error, prueba y buscar con cuál se va a comunicar. Así que terminamos con esto. En la siguiente fase, aquí no seleccionamos nada, en Expiration Replacement nada. En la parte avanzada solamente voy a habilitar el mobile, porque esto habilita para que se puedan conectar de cualquier IP a nivel global. Enable, lo demás sí lo voy a mantener, le voy a dar aquí salvar. Listo, aún no voy a aplicar cambios, voy a la fase 2. En la fase 2 vamos a, aquí es donde le vamos a indicar qué redes vamos a exponer a través de la VPN. En este caso es la LAN de PFSense, la 192.1.9.0, que es la LAN realmente. Así que aquí voy a seleccionar, le hago una inscripción solamente, túnel IPv4, local network, la LAN, aquí se la voy a colocar. Si tuviera una VLAN, por ejemplo, tuviera una LAN y una VLAN, voy a crearía yo otra fase 2 para la VLAN. En este caso, por cada red que voy a exponer es una fase 2. Así que en mi caso solamente aquí es una fase 2 la que voy a habilitar. LAN subnet, o sea, toda la red completa, toda la LAN la voy a exponer. Y aquí abajito el protocolo ESP. Y aquí seleccionen todos, no pasa nada, Como les digo, mientras más sobren, más vale. Y seleccionamos todos estos. Ahí está. Aquí para que empiecen a jugar 128, 128. Todos estos los habilitamos, como les digo, más vale que sobre que falte. En algunos se van a habilitar. Windows no soporta Chachapoli, pero posiblemente mañana quieran agregar un Linux. Ese se va a soportar Chachapoli. El kernel está habilitado para Chachapoli y lo va a utilizar sin ningún problema. El PFS en 14 está correcto. Voy a mantener ese valor. Lo de abajo no voy a cambiar y le voy a dar aquí el botón salvar. Listo, ahora sí voy a aplicar el cambio. Ya configuramos fase 2, fase 1. Perfecto, IPsec que está listo. Ahora voy a irme al dashboard. Voy a agregar aquí el widget de IPsec. Le voy a dar un clic. Aquí me va a aparecer. Tengo 3 pestañas. Cuando se empiezan a conectar, si todo está en orden, aquí van a aparecer en el móvil. Van a aparecer los usuarios que están conectados. Entonces, en este momento, lo que sigue, vamos a irnos al firewall porque aparece una interfase para agregar reglas de IPsec. Aquí la tenemos. De fábrica no tiene ninguna regla. Si establece el túnel, no hay problema, pero no va a fluir nada de tráfico, todo lo va a bloquear PFSense porque no hay ninguna regla que permita el tráfico. En este caso, y si no hay ninguna regla, de manera automática PFSense que va a hacer bloquear todo el paquete que llegue a esa interfase. Cuando agregan las interfaces, recuerden que es interfase que viene de la VPN del exterior, o sea, de mi cliente que se encuentra en Monterrey hacia PFSense. Es el origen. El origen nunca va a ser la LAN de PFSense. Acuerden esa parte cuando agreguen las reglas del firewall. El origen es la LAN, lo que está fuera de PFSense. Es un tráfico entrante, inbound el tráfico. Así que aquí voy a agregar una regla solamente, no voy a meterme a detalles que permitan todo el tráfico en este momento. No pasa nada, es un laboratorio. Ya en práctica, como siempre les he dicho, abran el tráfico necesario solamente por seguridad, solamente lo que ocupan, para no hacer el video muy largo, pero es una sugerencia que les hago. Ya está lista la regla del firewall, si hay tráfico va a fluir. En este caso PFSense ya está listo. Ahora, si se preguntan ustedes, oye, ¿no abriste la comunicación en la WAN como lo hago con OpenVPN, como lo hago con WireGuard? IPsec no es necesario. Ya PFSense ya se encargó de abrir las reglas necesarias a nivel WAN para que fluya ese tráfico. Esa es la ventaja porque trabaja a nivel de kernel. Entonces, sí está depurado y optimizado del lado de PFSense. Ya existen las reglas para que no hay necesidad de abrir tráfico a nivel WAN. Ya PFSense lo hizo por nosotros. Entonces, ya está listo aquí de este lado. Ahora, me voy a conectar al cliente. Y voy a configurar el cliente. Vamos a configurar el cliente de Monterrey. Yo tengo el equipo porque el equipo me lo entregaron. Configuro la VPN. Ya que termine se lo voy a entregar para que se lo lleve y listo. Así que vámonos al cliente. Aquí lo tenemos. Es un Windows 10. Así que lo primero que voy a hacer, como lo tengo aquí conmigo, tengo en mi poder, voy a conectarme a PFSense para bajar los certificados. Así que me voy a conectar aquí. El cliente en este momento puede pinguear. Está en la red. No tiene problema el cliente. Puede pinguear a el servidor de Odoo, que es el 9.101. 9.101 lo puede pinguear sin ningún problema. Miren, ahí está, porque está dentro de la red. Y puede entrar a Odoo también, que es lo que tiene que hacer cuando está trabajando afuera. Aquí está firmado Odoo. Aquí está. Esto mismo tiene que ser, pero por la VPN. Así que voy a salirme de aquí,
salgo, abro una pestaña y voy a meterme a PFSense. Aquí le voy a bajar los certificados. Aquí está. Vámonos aquí a System, Certificates. Ocupo el CA, así que descargo el CA. Aquí ya lo tengo ya. Y voy a irme a certificados y ocupo descargar el certificado de este cliente solamente. Así que voy a darle aquí y el formato es el PKCS. Le voy a dar un clic aquí al lapicito para editar el certificado. Y aquí el certificado para exportarlo tengo que hacer este formato, el PKCS número 12. Así que esto me va a pedir, me está pidiendo que le coloque por seguridad una clave. Pero cuando lo vaya a importar en el equipo Windows, me va a pedir esa clave por seguridad, si funciona. Aquí voy a hacer, le voy a poner sencillo, no voy a poner nada complejo. Si en su caso lo quieren poner complejo por seguridad, adelante, no hay problema. En mi caso voy a hacerlo sencillo. Y le doy un clic aquí en exportar. Ahora, esta clave no se queda guardada, es cada que vayamos a exportarlo. Y si ustedes piensan que ya se queda guardada, no. Si vuelven a entrar, les va a pedir otra clave, ¿eh? Así que ya terminamos aquí, que nos salve. Y listo. Aquí ya salimos. Logout. Ahí está. Voy a irme aquí a donde están los certificados. Voy a empezar con el CA, lo voy a instalar. Aquí Install Certificate. Open. En este caso es Local Machine porque el CA aplica a todos los usuarios de este equipo de cómputo. Es general. El lugar que lo vamos a colocar aquí en Place, el certificado lo vamos a guardar en el Trusted Root Certification Authorities. Le doy clic, ok. Le damos Next. Un poquito acatarrado, un momentito, Ahí está. Y le damos a dar Finish. Listo, se importó con éxito. Le doy OK. Ahora viene el certificado del cliente. Ahora, aquí algo que les quiero mencionar. Este certificado, como les dije, es por cada cliente que se va a conectar. Si en este equipo de cómputo se conectaran 2 usuarios, Pepe y Juan, cada uno debe tener su certificado. O sea, ese certificado es por usuario. ¿Ok? Entonces tendría que tener... Ahora, entrar al usuario en este caso, si fuera Pepe, lo configuro. Si fuera Juan, tiene certificado y le damos de alto certificado. Él se aplica a todo el equipo de cómputo, pero el certificado personal es para cada uno. Así que en este cliente 1, aquí lo voy a instalar. Install PFX. Current user, como les digo, es el usuario que va a correr la VPN. En este caso es el cliente 1. Le damos a dar Next. Aquí me pide, como les dije, la clave que les mencionaba. Cliente 1. Next. Automático. Finish. Listo, ya lo importó con éxito. Perfecto. Ahora vamos a validar el certificado. Quiero validar que sí haya grabado el CA. Voy aquí al Manager de Certificados. Trusted Root Certification. Certificados. Perdón, aquí está. Ya. Listo, aquí está el CA. Perfecto. Ahora lo que seguimos con este cliente sigue en la red. No pasa nada. Ahora lo que sigue, voy a configurar la VPN. Voy a irme aquí al Control Panel de Windows. Network en Internet. Y aquí dice VPN. Voy a agregar una nueva. El proveedor, como les digo, voy a utilizar el mismo cliente que ya trae Windows. No tengo que instalar nada. El mismo voy a utilizar. El nombre de la conexión le voy a poner VPN. VPN 2. El servidor, esta VPN, ¿a quién va a ir a buscar? A PFSense. ¿Y a quién va a buscar? El DIN de NES. Aquí va el DIN de NES. cd.ddnes.local. Perdón, cuidado, .net. pfcd.ddnes.net. El tipo de VPN, IKEA versión 2, que es así configuramos el IPsec. El tipo de cómo se van a autenticar por certificado solamente, y le damos salvar. Listo. En este momento nos aparece una interfase nueva que tiene que ver con la VPN. El mismo nombre, miren, aquí está. Recuerden que es un split tunnel, así que para llevar a cabo de fábrica, PFSense la configura como full tunnel, pero la vamos a cambiar en este momento. Le voy a dar aquí en propiedades. Voy a irme aquí a networking. Voy a quitar IPv6 que no lo voy a utilizar. IPv4 le doy propiedades. Voy a irme aquí en la parte avanzada y voy a deshabilitar esta opción. Así como está en full tunnel, todo el tráfico lo va a querer pasar por la VPN. Entonces aquí se lo voy a quitar y en este momento la convertimos en un split tunnel. Ahora falta un paso más. Para eso voy a abrir el PowerShell como administrador. Aquí está. Listo. El PowerShell. Voy a ejecutar el siguiente comando. Lo voy a dejar en la descripción del video, no se preocupen. Se llama VPN Connection Route espacio guión es el connection name
¿Cómo le llamamos a la VPN? Recuerden VPN-, entre comillas C, VPN-BOS, cerramos la comilla, espacio, destination. Aquí le vamos a indicar que esta es la red de PFCs, la red de la LAN. Aquí fíjense, aquí va la red de la LAN, diagonal 24, va a enrutarse por este túnel, espacio, pass-through, enter. Y les debe arrojar esta información. Si no se las arroja, cuidado, le ponga algo en rojo, toman atención, porque a veces posiblemente nos equivocamos en el nombre, por lo regular. Así que ya de aquí terminamos en esta parte. Así que en este momento este cliente ya debe poder conectarse por la VPN. Ahora, como recomendación, como dicen los expertos de Netgate, por allá en la documentación, ¿sabes qué? Ya que termine, reinicia el equipo, más vale que lo reinicie. Así que vamos a reiniciarlo en este momento. Estamos dentro de la red y me voy a conectar con otra proveedor de internet totalmente independiente a PFSense para emular que estamos en Monterrey. Así que voy a reiniciar el equipo y voy a cambiar la conexión a internet. Ahorita regreso con ustedes. Listo, ya volvimos. Aquí ya tenemos el equipo de cómputo, ya lo metimos a otra red. Vamos a validar. Recuerden que yo estaba pingueando a el UDU. Vamos a ver si me responde. Vamos a ver. 9.101. Ya no tengo conexión a UDU. Voy a irme yo a... Recuerden que yo entré a PFSense, a el UDU. Vamos a ver si UDU me responde. No, ya tardó. No responde UDU. Bien, vamos a conectar la VPN. Vamos a irnos de nuevo a Control Panel. Un clic aquí. Vámonos aquí a Network en Internet. VPN. Aquí está la VPN. Le voy a dar conectar en este momento. Y chonguitos. Recuerden que la IP de PFSense es la termina 4844. Y este cliente tiene como IP, para que vean que no me lo estoy chamaqueando, IP Chicken 177. Termina en 61124. Y PFSense tiene la 180, inicia con 187. Así que vamos a conectar la VPN en este momento. Miren, le vamos a dar conectar. Les aparece esto, que certificado, que no lo estoy validando, bla bla bla. Le decimos que se conecte y aquí está, aparece conectar. ¿Ven lo rápido que llevó a cabo la conexión? Bien, ahora sí, vamos a validar de nuevo. A ver si me responde. Miren, ya me está respondiendo de nuevo. Me está respondiendo. Ya estoy en el túnel. Vamos a revisar PFSense en este momento. Hace rato no entraba. Le voy a dar un clic. Ya está el túnel. Ya está. Este túnel verde ya se llevó a cabo. Vamos a revisar PFSense. Ah, que mi Windows, miren. Windows y sus cosas. A ver. Miren, como pueden ver aquí estamos en PFSense por la VPN, estoy conectado por la VPN. En el móvil ya aparece el 11 móvil. Aquí está, mire, cliente 1, aquí está el IP que le asignó. Ok, ahora vamos a ver detallitos de IPsec. Ustedes que están administrando PFSense, que están como sysadmin, esto tienen que validar. Es importante que revisen esta información que está aquí para que entiendan lo que está pasando, ¿no? Aquí tenemos las conexiones, fase 1, fase 2. Aquí está el nombre del cliente, el ID, quién está conectado. Si hubiera más, aquí les van a aparecer todos. Aquí están los algoritmos que está utilizando de encriptación. El INGCM 256, como pueden darse cuenta. Está utilizando el número 2, optó por el 2. Digo, esto lo negocia el cliente con PFSense. PFSense le entrega todo el abanico. Que le dice, con este voy a quedarme. Los leads. Aquí dice que de 255 estoy utilizando 254, estoy utilizando una de la base. Está online este host está online, que es el equipo con el que estamos conectados. Aquí estamos la IP pública, la IP del cliente, y aquí está la de PFSense. Esta información en un punto les puede servir en cuanto para cuando tengan problemas de comunicación. Así que también otra parte importante que se lo recomiendo, los logs. Nunca se les pasen los logs de IPsec. Aquí pueden ver todo lo que está pasando con IPsec, miren. Y se dan cuenta, miren, aquí en la parte de arriba, lo tengo de arriba hacia abajo. Aquí abajito, miren, él empieza, a ver, ¿sabes qué? Yo ocupo esos algoritmos, es el equipo, el móvil. ¿Sabes qué? Yo recibo esta propuesta, mira, tengo configurado esta. Ok, vamos a seleccionar este aquí, miren, es lo que así están hablando ellos. Vamos a irnos por este, y luego vamos a empezar la comunicación, y empieza toda la comunicación de la encriptación. Así como funciona IPsec. Entonces ya tenemos la comunicación, ya estoy conectado por el túnel VPN. Voy a ver si voy a entrar ahora. Hace rato no entraba, le voy a dar de nuevo. Ya me dejó entrar a UDU. En este momento yo estoy entrando a UDU ya. Miren, aquí ya. Y el vendedor se puede conectar en el hotel, llegar y empezar a capturar todas las ventas. Órale, vámonos, para que empiece a llegar más trabajo. Así que, pues bueno, creo que ya llegamos a la
cúspide de este video. Ya llevamos a cabo el túnel. Si quieren agregar otro usuario, vienen a PFSense, vienen aquí, certificados, solamente se van aquí a certificados. Ah, yo estoy conectado afuera, no hay problema. Voy aquí al cliente, si yo me voy aquí a PFSense, quiero agregar un certificado más, me voy aquí a certificado. Molesta esta parte de Windows a veces. Mira nomás. Ay, Diosito santo. Diosito santo. Quiero conocer el diseñador de bueno, vamos a ver aquí, certificados. Me voy aquí a certificados y genero un certificado más para el cliente nada más. Por cada cliente es un certificado y lo configuran igualito. Windows 10, Windows 11 les va a funcionar. Así que, bueno, creo que de mi parte es todo. No se les pase por ahí, recuerden, si su CPU soporta los algoritmos cheat de encriptación, habilítenlo. Esperemos que este video les haya gustado, haya quedado claro. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias abajo del video, y también las buenas vibras de favor aquí abajo lo dejan. Y me platican cómo les va también, a ver cómo les va con la configuración si no tuvieran detallitos por ahí. Y les recuerdo que es parte importante de los hostname cuando configuran los certificados, y también esa parte lo valida IPsec. Entonces, pues de mi parte es todo. Si requieren soporte comercial sobre estos contenidos que tenemos aquí en mi canal, pues también me pueden contactar. Tienen ahí mi información para que me puedan contactar, porque también revisen mi canal, tengo mucho contenido que les puede servir. Entonces, de mi parte es todo. Se despide su amigo Pedro el Perico Moreno. Le mando un saludo a toda la banda de PFSense de habla hispana y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Hasta luego!